entendido el problema. Entonces, lo que nosotros tenemos acá es un proceso, ¿cierto? Vamos a decir que esto es nuestro proceso. ¿Qué más vamos a colocarle? Entonces, por acá le colocaremos una corriente de entrada. Y lo que me dice es, entonces, pues acá le pueden colocar, si quieren más, para poder ilustrar mejor el problema, pues aquí le coloquemos acá una corriente F1, ¿cierto? Y por acá vamos a retirar, entonces, esto simplemente, ¿qué es? Pues esto es un evaporador, ¿no? Aquí de paso aprovechamos y revisamos cuáles son las funciones de, qué es lo que hace un evaporador primero. Entonces, un evaporador lo que hace es retirar una sustancia pura. ¿Y en qué fase la va a retirar? Pues como su nombre lo dice, pues la va a retirar en fase vapor. Entonces, evaporador, aquí entra una corriente. De ese equipo me sale un... aquí tengo que colocar el color. Sale algo, ¿cierto? Y tenemos por acá otro resultante. Eso es todo. Esta es la corriente F1. Digamos que entonces esto es la corriente ¿qué? F2. ¿Cierto? Y por acá tendremos la corriente F3. Entonces recuerden que la función de un evaporador siempre es retirar una sustancia pura. Yo no sé aquí cómo le colocaremos la flechita, ¿no? ¿Quién la ha encontrado por acá? ¿Cómo es que se...? Ya cuando es que colocamos la flechita, a ver. No. Bueno, no sé, ¿alguien? Me toca dibujarlas, profe. ¿A pulsito? Sí, señor. Bueno. Entonces, esto toca es que hacerle con el... a puro ojito, ¿no? Con el otro, con el que está al lado de esa línea, con el de la mitad entre esas dos. Lápiz, que parece un lapicito. Ese. Con lápiz. No me marca. Profe, porque lo tiene... Sí, lo tengo sin color, sí. Bueno. No. Qué pena. Señor. Es que hay un compañero en sala de espera que se lo puede dar pasar. Aquí, ya le abro porque ahora aquí me moleste con estas flechitas. Es lástima que no tuviera la flecha ya definida, ¿no? Pero bueno, ahí quedó más o menos. ¿Listo? Bueno, entonces simplemente lo que hacemos ahora es un inventario. Bueno, aquí nos toca colocarle también el nombre de la corriente y luego vamos a colocar qué hay en cada corriente y simplemente lo que hacemos es un balance. Vamos a hacer uno de esos tres y ya. Entonces, aquí creo que tenemos una mezcla, aquí tenemos un compuesto puro y aquí tenemos el resultante de eso. ¿Qué pasó acá? Listo. Entonces acá, pues simplemente lo que vamos a poner este ladito
escribimos los nombres, entonces me dicen es sal, agua y arena. Entonces vamos a colocar aquí S, vamos a decir que es nuestro compuesto, la sal. Es el soluto, ¿cierto? La arena, pues, es el compuesto. Para nosotros, el compuesto ¿qué? Compuesto, los inertes. Y el solvente, pues, en este caso es ¿qué? El agua. El agua. Entonces, aquí lo que podemos decir es que en esta corriente, pues, nos dice, ¿qué nos dan? Nos dan la composición, ¿cierto? Entonces, nos van a decir que el soluto es 0,3. 0,3. Nos dice entonces, no, perdón, agua es 0,3, sal es 30%. Ah, sí, está bien. El agua es 20% de agua, entonces solvente, 0,2. Y los inertes, pues son iguales a ¿qué? Los inertes son el resto, ¿no? De 20, 50. Bueno. 50. En la corriente F, pues aquí solamente ¿qué tenemos? Como es lo que sale de un evaporador siempre es una sustancia pura, en fase vapor. Pues el solvente, pues lo que se vamos a evaporar es parte del solvente, entonces quiere decir que la corriente en F2 solo hay que el compuesto D. Bueno, compuesto D. Y acá, pues, es que retiramos una cierta cantidad y entonces en la corriente F3 pues debe aparecer los tres compuestos. Entonces S, que no sabemos la composición, D, I. Como dato adicional, entonces lo que podemos escribir por acá es que F1 nos dan, lo que estamos diciendo es vamos a colocar una base de cálculo de cuántos, 500 kilogramos. ¿Qué otro dato me da el problema? Entonces nos dice el problema que se retiran 80 kilogramos de agua, es decir, que la corriente F2 es igual a 80. ¿Listo? Entonces lo que vamos a plantear es un balance. Planteamos inicialmente un balance global, ¿cierto? Entonces un balance global lo que me va a decir es que pues, la suma de las corrientes, lo que entra, que es lo que entra, debe ser igual a lo que sale. ¿Y qué es lo que sale? Pues sale la corriente 2 más la corriente ¿qué? La corriente 3. La primera ecuación. Y luego pues vamos a plantear es que pues un balance por componentes. Entonces, recuerden que tenemos tres componentes. Entonces planteamos un balance total y dos balances parciales. ¿Cuáles balances parciales? Pues vamos a ¿qué? A plantear, pues recuerden siempre planteamos soluto e inertes. Yo les voy a dejar aquí indicado un balance de soluto. Vamos a escribir bien bacano un balance de soluto. Entonces simplemente lo que hacemos es, se recomienda hacerlo de la siguiente manera. Soluto, ¿en dónde? Pues en las corrientes que entran. ¿Cierto? No hay más entradas, entonces debe ser igual
al soluto en las corrientes que salen. Entonces salen ¿dónde? Pues las corrientes de salida son las corrientes F2 más el soluto de la corriente con la otra corriente de salida. ¿Cuál es la otra corriente de salida? Pues la corriente F3. Y ahora igual hacemos ¿para dónde? Igual hacemos para el compuesto para los inertes. Pues, pero vamos a plantear el balance inertes en las entradas, inertes en las salidas. Y entonces ese es nuestro balance global. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Pero ahora lo que hacemos es decir si hay o no hay, nada más. Primer paso, o sea, lo hacemos cualitativamente, no cuantitativamente, sino cualitativamente. Y luego, si es muy sencillo, entonces empezamos la corriente F1, 500, la corriente F2, no sabemos, entonces pues ya tenemos acá nuestra primera ecuación, ¿cierto? Entonces vamos reemplazando. Primera ecuación que nosotros planteamos es 500 igual ¿a qué? A F2 más. Pero F2 ya lo conocemos también, entonces esto es 80. Más F3, profe. Sí. ¿F3 qué es? F2 es lo que retiramos, entonces esto es F2, que es 80 más F3. Planteamos nuestro balance. Ahora vamos el balance de soluto. Pues el balance de soluto es ¿qué es la sustancia? Cualquier sustancia en una corriente es el valor de la corriente por su composición. Y entonces, dependiendo de uno qué unidades define, pues puede ser una composición en peso, puede ser una composición de las que hemos manejado en lixiviación, libre de inerte, en otro tipo de operación, entonces se manejan composiciones en base libre de solvente. ¿Sí? Entonces uno acomoda de tal manera que uno se puede inventar una fracción nueva, siempre y cuando con un requisito, que sea consistente en unidades, nada más. Entonces, si usted cuando multiplica la corriente por esa composición, le da la masa de ese compuesto, entonces ya está lista la variable. Entonces uno puede definir las variables, ¿no? Claro, yo no puedo cambiar la definición de que la suma de las fracciones totales sea 1. Eso es inmodificable. Pero miren, por ejemplo, cuando nosotros sumamos las fracciones en base libre de inertes de una corriente, me da 1 si lo hago en base libre de inertes o me da 1 si lo hago en fracciones totales. Eso es lo único que uno hace cuando define nuevas variables, ¿no? Entonces, simplemente si el soluto de F1 es el valor de la corriente, pues escribimos el valor de la corriente. Eso lo vamos a hacer aquí. Valor de la corriente multiplicado por su fracción. De la fracción, pues es 0,3. Igual. F2. En F2, pues no hay soluto, ¿cierto? Pues entonces simplemente creo que podíamos haber hecho acá, en este caso, era simplemente venir por aquí y decir que esta fracción valía 0. Aquí no hay soluto y en la corriente F2 tampoco hay inerte, entonces uno le coloca por ahí, eso significa que ahí no hay ese compuesto. Entonces, ¿qué nos queda? Que esto es igual al soluto de F3 y F3. Perdón. Buenos días, profe. Si puede aceptar a una compañera que está en la sala de espera. Sí, claro, pero que un momentico que me embolate con esta.
ver. ¿Quién está por ahí que entra? Ah, listo. Mientras entra, aquí hablamos esto. Uh-huh. Uh-huh. Listo. Ah. Bueno. Ahora sí. Entonces vamos a escribir la primera ecuación, cómo nos quedó la cosa. Entonces, ¿qué es lo que teníamos? 500, ya está inconsistente, 500 a F2, eso es 80 más ¿qué? Más F3, ¿no? Bueno. Segunda ecuación, balance de soluto. Entonces, el soluto de la corriente F1, pues es la corriente F1 y F1 vale ¿qué? Ah, ya. Vale que F1 vale 500, profe. 500 multiplicado por su fracción. La fracción, ¿sí ven ustedes que si uno coloca en los diagramas las composiciones, es después mucho más sencillo ir a un sitio y buscar en un solo lado que estar buscando por todos los lados? Entonces, esto es igual a ¿qué? A la corriente F2, pero en la corriente F2 no hay soluto, entonces eso me da 0, y entonces debe ser igual al soluto de F3. Y F3, pues, no sabemos la corriente, ¿cierto? No sabemos la corriente, ni sabemos la composición, ¿cierto? Entonces digamos que eso es que F3 por la fracción de soluto, ¿en dónde? En F3. Ah, bueno, por aquí se voy a hacer como mayúscula para que mantengamos para mantener bueno, esto es lo bonito de este editor, porque uno puede colocar su índice, y su índice, ¿no? Entonces creo que tengo acá. Exacto. Ahora tenemos un balance de ¿qué? Balance de inertes. ¿Cierto? Entonces, del balance de inertes acá, ahora sí. Balance de inertes, entonces lo mismo, ¿no? Valor de la corriente por su fracción, que es 0,5, igual a los inertes en F2, que no hay, entonces debe ser los inertes en F3. Y los inertes en F3, ¿cuánto nos da? Para los inertes en F3, pues es la corriente F3 por la composición. ¿Cuánto es la composición de inertes? Eso es lo que me pregunta el problema, pues entonces lo dejamos indicado, ¿cierto? La fracción de inertes, uno podría colocar, no está bien, inertes, ¿en dónde? Aquí está. En la corriente F3. Bueno. Y entonces aquí tenemos, ya para resolver, de la primera ecuación, pues podemos calcular F3. Ah, por aquí aquí me faltó su índice, ¿no? Que nos quede bien clarito, F3. Entonces, de la primera ecuación tenemos la corriente F3. De la segunda ecuación podemos calcular la fracción de soluto, y en la tercera podemos calcular ¿qué? La fracción de inertes. Lo que tenemos que después de comprobar es que eso me da 1, las fracciones. Bien. El segundo problema
Entonces creo que tenemos un mezclador, ¿cierto? Tenemos un mezclador porque tenemos dos corrientes. Entran dos corrientes, cada una con un valor de un flujo y una composición. Y lo que tenemos ahora es que se separan. Entonces primero mezclamos y luego separamos, ¿cierto? Entonces vamos a hacer rápidamente ahí un diagramita. A ver si podemos enviarnos para acá. Entonces, mire que hacer el diagrama es una ventaja grandísima, porque uno sobre el diagrama después no tiene que estar leyendo el enunciado, sino lo que trata de hacer es llevar todos los datos y colocarlos de la mejor manera en el diagrama. Entonces tenemos una corriente que entra, aquí le podemos agregar una corriente que entra, una corriente que sale y una corriente que entra. Y aquí pues sí tocaba por eso uno con mucho pulso y pintarle la flechita, ¿no? Me tocaría mirar si esto uno puede predeterminar figuritas, ¿no? Los que han ido trabajando este editor. Y entonces ahora es personalizar cada corriente. Entonces, personalizar cada corriente, ¿qué es? Escribir la mayor cantidad de información sobre la gráfica. Entonces, pues uno le coloca los nombres de la mejor manera, ¿no? Necesario, pues, cada uno pues, le gusta poner una nomenclatura diferente, pues la coloca. Eso no pasa nada. Cada uno se entiende sus... Pues ya si a uno le dan el diagrama predeterminado, pues no hay manera de decir que lo va a cambiar. Entonces, esta es la corriente 1, esta es la corriente 2, esta es la corriente 3 y esta es la corriente 4. Bueno, por acá, que es bien bonito. Listo. Y planteamos los balances. Y la parte C es lo mismo que la parte A, ¿no? Entonces ahí les queda para que ustedes pues, le coloquen números y calculen. Bueno. ¿Alguna pregunta del primer problema? Entonces es muy sencillo, ¿no? Simplemente esto se trata como de un sistema contable, ¿no? Entradas, salidas y ganancias. Pero aquí no hay la ganancia, la variación del dinero con el tiempo, la acumulación. Entonces, como aquí no hay ese estado estacionario, pues lo que entra debe ser igual a lo que sale. Entonces, hacer un buen diagrama ya es un avance bastante en el problema. Porque después, cuando uno hace los balances, simplemente se olvida del enunciado y va... ¿Y qué es lo otro que yo recomiendo siempre? Le recomendaba a mis estudiantes de estequiometría. Cada vez que usted calcule algo, colóquelo en el diagrama. Y yo les decía, bueno, pues entonces uno aquí coloca ya los valores, entonces esto aquí habíamos haberle colocado 500, ¿cierto? Vamos a calcular, ese problema es rápido de calcular. Entonces por aquí había que 500. Eso es valor de entrada. De la primera ecuación, entonces f de este dato del problema, esto daría ¿qué? 80. Pues pongamos, a mí siempre me gusta colocarle las unidades. Pronto se nos va por allá un dato todo maluco. Exacto. 80. Y entonces uno el primer cálculo, pues 500 menos 80, por acá ya sabe que va ¿qué? 420. Entonces, pues uno pues aquí en este cosito le puede colocar
color, y entonces, ¿qué sabe? Pues que lo que sabe es que esto es lo que usted acabó de calcular, ¿cierto? Bueno, pues entonces coloquemos un color. Eso es lo que yo voy calculando. De tal manera que cuando termine de calcular el problema, todas estas cosas que yo he planteado acá, pues deben estar completas. Es la solución del problema. Si yo necesito el valor de cuánto vale F3, pues ya sé, vengo y lo reemplazo acá porque estoy llevando los valores. Entonces nos queda mucho más práctico. Bueno, ahora sí vamos a mirar el segundo. Esto es aquí como una abrebocas. Entonces vamos a mirar el segundo. El segundo problema. Entonces, vamos a leer. ¿Alguien que lo... ¿Tienen ustedes ahí el taller? No. Alguien que nos lea, por favor, el segundo problema. Y vamos, en la medida que ustedes van leyendo, pues me van diciendo qué escribo acá, qué datos quieren que escriba, y entonces vamos escribiendo y decimos qué es eso, para qué lo vamos a usar. Empezamos, a ver quién me quiere ayudar a leer. ¿Sí me están escuchando? Sí. Tienen primero, tienen el taller. Sí, señor. Bueno, entonces Valentina, a ver, al ataque. De una harina de pescado que contiene el 25% en peso de aceite y el 75% de inertes, se ha de separar el aceite por extracción con un solvente en un sistema de extracción de 3 etapas en corriente directa. Hasta ahí, estemos hasta ahí. Entonces, este es un problema de extracción. ¿Qué puedo escribir? A ver, con lo que nos acabó de leer Valentina, ¿qué puedo escribir? ¿Qué datos puedo escribir acá? ¿Qué quieren que escriba? ¿Me vuelve a leer la primera parte, Valentina? Sí, señor. Por favor. De una harina de pescado que contiene el 25% en peso de aceite y el 75% de inertes, se ha de separar el aceite por extracción con un solvente en un sistema de extracción de 3 etapas con una... Hasta ahí, ¿no? Hasta ahí. ¿Qué es lo que me están diciendo? Me están diciendo, hay una corriente, un alimento, ¿cierto? Y ese alimento lo llamamos, ¿qué? R0. No sabemos todavía cuál es la composición de R0, ¿cierto? Lo veamos por ahí. ¿Y qué sucede? Puedo escribir de una vez la composición de la corriente R3, ¿cierto? Vamos a ver si esto me funciona. Estaba probando a ver si puedo escribir por acá. Entonces voy a escribir la composición. ¿Cuál es la composición? Entonces, primero, me dicen que hay aceite, inertes, y luego más adelante me dice que se ha de separar el aceite. Quiere decir que lo que nos interesa, que es lo que uno quiere recuperar, el soluto. Entonces eso ya quiere decir que puedo escribir que la fracción ¿de qué? La fracción de soluto es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es, Valentina? 0,25. 0,25. La fracción de Inertes. de solvente. Siempre, recuerden que tenemos 3 compuestos ahí. Si no hay, ¿qué más? Lo más fácil. Escribir que la composición vale ¿qué? 0. Y a uno nunca se le olvida después. Cuando uno haga los balances, te va mirando. Si es 0, pues simplemente pues lo tacha y ya. Pero es para colocar la información, lo máximo de información que uno pueda colocar en el problema. Eso me da una guía, porque a veces el estudiante no es que no sepa. Lo que pasa es que cuando empieza a calcular, no ve los datos. Y eso le pasa a todo el mundo. Dice, pero es que mírelo. Y uno no lo ve. ¿Cierto? Y entonces el estudiante se embolata y todo el mundo cuando está en el tablero le dice para un lado y el estudiante escucha que
hablan todos a la vez, entonces lo mejor es, si no hay un compuesto, pues se le clava un cero. Si no hay una corriente, pues se le coloca un cero. Pero cuando usted empieza a calcular, pues van pasando números de su hoja a la calculadora y luego devuelve los resultados y los va escribiendo en la hoja. Entonces lo dice muy claro, la fracción es 0,75, ¿cierto? Y entonces uno, para que no se le olvide, pues le coloca acá, que le coloca que esto es en la corriente R0. ¿Listo? Entonces yo sé que aquí me falta algo. Entonces, bueno, pues si me falta algo, por ahora coloquémosle ahí. ¿Listo? Si no le gusta, pues que no le pongamos cuadrito, pues no le pongamos cuadro. Listo. Seguimos, Valentina. Al sistema entran como alimentación, R0, 1000 kilogramos de harina y en cada etapa se suministran 400 kilogramos de disolvente. ¿Sigo? Sí. Calcule el porcentaje. Bueno, entonces ya sabemos que R0 vale ¿qué? 1000. 1000 kilogramos, profe. 1000 kilogramos. Bueno, ya lo vamos leyendo. 1000 kilogramos. Listo. Y puede poner ahí de una vez también N+1. Y E su N más 1. Profe, puso 100. Ajá. Uy, sí, estoy 0. 1000. Ajá. Y vamos a escribir entonces el agente extractor. ¿E qué? N más Eso, 1. N+1. Eso N más 1. ¿Qué pasa? Igual a 400 kilogramos. Pero recuerden que ahí me dicen eso N más 1 en cada etapa. En cada etapa. Sí. Entonces tenemos que decir que es en cada etapa. Entonces digamos aquí que es en la etapa késima, ¿cierto? Y ahora decimos cuánto son las etapas. ¿Igual a qué? 400 kilogramos. Kilogramos de disolvente. ¿Cierto? Kilogramos de disolvente. Ahora vamos a escribir la información del disolvente. ¿Cómo es el disolvente? Puro. ¿Cómo? O sea, solamente hay disolvente. Entonces solo hay XD. Por seguridad, acostumbren siempre que la seguridad vale más que la policía. Entonces esto le escribimos la fracción, sí. ¿cierto? La fracción. Y si es puro, pues bueno, uno le coloca lo que le corresponda, ¿cierto? Entonces, si es puro, quiere decir que la fracción de solvente, ¿cuánto vale? 0. 0. La fracción de disolvente vale 1. 1. Y la fracción de inerte vale ¿qué? 0, profe. Vale 0. ¿Sí ve? ¿En dónde? Pues en la corriente E sub N más 1. Todas las corrientes. De tal manera que cuando pasemos esto a corrientes libres de inertes, siempre vamos tomando los datos y los vamos escribiendo. Entonces, eso al principio, pues, uno se embolata, pero después esto es muy sencillo porque es como si usted tiene sus libros por allá bien ordenaditos, entonces dice, por acá está los fenómenos, por acá está lo de matemáticas, por acá está lo de operaciones, por acá está aquí lo de inglés, por acá lo de economía, lo de química, entonces uno sabe exactamente a dónde ir a buscar. Bueno, ya tenemos, y aquí nos hace falta un datico, ¿cierto? Por acá en alguna parte nos dicen que todo esto funciona, ¿qué? En el número de etapas. Entonces me están diciendo que n vale ¿qué? Vale 3. Si quiere, pues eso sí le podemos poner ahí un cuadrito para que no se nos olvide. Número de etapas igual a 3. Bueno, sigamos. Calcule el porcentaje de aceite recuperado si la cantidad de solución que acompaña a los inertes del refinado es 0,4 kilogramos sobre kilogramos de inerte. Bueno, vamos a volver a leer ese datico. En ese dato está toda la clave del problema.
Calcule el porcentaje de aceite recuperado si la cantidad de solución que acompaña a los inertes. Eso que me acabo de leer ahí, Valentina. Pues yo tomaría ese 0,40 kilogramos sobre kilogramos de inerte como R. ¿Pero kilogramos de qué, su merced? De solución. De solución. Lean lo que está escrito. Poncio Pilato dijo, lo escrito está, ¿no? Si la cantidad de solución que acompaña a los inertes del refinado. Sí, es 0,4 kilogramos de solución sobre kilogramos de inerte. ¿Y eso qué es? Ahí está todo, ahí está el 95% del problema. Ahí está el 95% del problema. ¿Cuál R? Pues con la que se hace la función de retención. Bueno, listo. Entonces, eso ya me queda clarísimo que R, escribimos, R minúscula, es igual a ¿qué? Es igual a 0,4 kilogramos. 0,4 kilogramos de solución. ¿Kilogramos de qué? Solución. Recuerde que cuando hablamos de solución, ¿de qué estamos escribiendo? S más D, jóvenes. S más D. Kilogramos de solución, ¿por qué? Por cada kilogramo de inerte. Aquí está todo el problema ya resuelto. Ya lo que sigue es carpintería baratica. Entonces, esto me recuerda que la función de retención, ¿cómo es? Con esto. Lástima que aquí no tuviera uno flechitas gordas para ir haciendo como un diagramita de flujo. Entonces, es una retención constante, profe. Puede hacer una y la puede seleccionar, o sea, hace una, le hace la flechita y después la selecciona y ya se copia toda, o sea, sí. con... No, pero es que hay otros editores que hay unas flechas gorditas con curva a la derecha, con curva a la izquierda, con dos salidas. Por ejemplo, no sé si ustedes conocen un editor gráfico que llama El Vicio. Pero no, aquí podemos atraer de un lado para otro, nos embolatamos, entonces... Bueno, ahí tratemos de hacerlo lo más bonito que se pueda. Lo más importante es que tengo que escribir por acá la forma de la retención. R igual a ¿qué? Acá. Acá minúscula. Perfecto. R igual a acá. Si quiere, esto lo vamos, ¿por dónde me coloco para el tipo de letra? Aquí ya. Quería que como aumentar era este aquí. Se metió esta vaina acá. Lo que quería como hacerlo más grandecito, ¿no? Nuestro cofre compra la versión. Bueno, R igual acá. Dejémoslo así, ¿no? Si no hacemos un carajo hoy. R igual acá. Entonces, si R es igual a K, tenemos que escribir la función de retención, ¿cierto? Entonces, vamos a escribir la función de retención. Entonces, con este postulado, entonces, quedamos por acá. Función de retención. Función de retención. Y entonces, ¿qué decimos? Que la podemos escribir como N. Recuerden que la función de retención, cuando la retención es de la forma R como una función de X, entonces esto es igual a ¿qué? A 1 dividido entre R. No, la general, ¿no? En general es la ecuación, ¿cierto? Esa es la ecuación general. Esa es la ecuación general. Entonces, pues, para nuestro caso, N es igual a ¿qué? N es igual a, pues, a 1 sobre K. Y si eso es igual a 1 sobre K, pues ahora sí, entonces, ¿cuánto nos da eso? Nos da 2,5. Nos da 2,5. Sí, señor. ¿Listo? Una pregunta, qué pena. Sí.
Tranquilo, Es que pregunten aquí que pueden preguntar ahora. en la clase en la que hablamos de las funciones de retención, profe, usted dijo algo acerca de las funciones de retención variables, que teníamos que ajustarlas a polinomios de grado par o impar. Par, impar, impar. Impar, impar. Ah, listo, profe. Eso Sí, era, par, gracias. porque las funciones pares a veces, si no tienen solución en el campo de los números reales, tienen solución en el campo de los complejos, y los complejos vienen por pares, ¿cierto? En cambio, una función impar, en el peor de los casos, una raíz es real y las demás complejas, ¿cierto? Bueno, entonces, n igual a 2,5, ¿cierto? Y entonces, si nosotros hacemos una gráfica en un diagrama n versus xy, eso me da una recta que, ¿cómo es esa recta? Paralela, inclinada, no sabemos, vertical, horizontal, ¿qué? Paralela al eje X. Paralela al eje X. Paralela al eje X. Ya tenemos la función de retención, 2,5. Listos. Muy bien. Ahora me dice que en cada etapa vamos a colocar 400 kilogramos de solvente. Entonces, primera parte. Aquí el problema no me dice nada del mínimo, ¿cierto? No me dice nada del mínimo. Siempre hay que verificar, vamos a mirar si esos 400 sirven o esos 400 no me sirven. Aunque el problema no me lo está pidiendo, ¿no? Pero qué tal que no me alcance y después no pueda resolver. Entonces simplemente, pues, rápidamente vamos a colocar el solvente en mínimo. Mínimo. Vamos a calcular el mínimo. Y entonces para calcular el solvente mínimo ya sabemos que tenemos que plantear una ecuación, ¿cierto? Vamos a los apuntes y allá los apuntes me dicen, escriba una ecuación del que me representa el balance de masa. Y esa ecuación del balance de masa escrito en un diagrama libre de inertes, pues es de la forma que A más B por X. Y entonces esto lo tengo que resolver con con unas condiciones límites. ¿Cuál condición? Cuando X vale X de ¿qué? De R0, X, así, X de R0, la otra condición, ¿cuál es? N, pues debe valer N de R sub 0. R sub 0. Primera condición. Y segunda condición, pues esto lo decimos, esto cuando miramos el alimento, ahora tenemos que mirar ¿qué? El agente extractor. Aquí vamos a ahorrarnos un poquitico la pereza ahí. Ah, ahora sí. Y esto lo hacemos de igual manera para el solvente. Entonces lo que tenemos que escribir por acá rápidamente no es cuando cuando X igual al Y de E sub N más 1, Y, esto es que esto es E sub N más 1. Recuerden que el solvente se calcula para la primera etapa, no el mínimo, se calcula para la primera etapa. Y lo demás, pues, E, N más 1. Y acá el N de E. N más 1. Entonces,
nos devolvemos ¿a dónde? Pues nos tenemos que devolver acá a calcular el X de R0 y el N de R0, ¿cierto? Entonces vamos a calcular por acá el X de R0. Vamos a plantear el X de R0. X de R sub 0. Y esto es igual a una fracción, ¿cierto? Te voy a recordarles que es el X, es S sobre S más D. Ya como tenemos todo ya indicado, pues simplemente vamos a escribir los valores. Y entonces ya habíamos demostrado que simplemente es escribir las fracciones. ¿Cuánto vale el X su S? Pues el X su S vale ¿qué? 0,25 dividido entre 0,25 más la fracción de solvente. ¿Cuánto es la fracción de solvente? 0, ¿cierto? Y entonces el X del alimento, ¿cuánto vale? 1, profe. Vale 1. ¿Sí? Si uno tiene allá por allá los datos bien organizados. Y vamos a calcular entonces el N de R sub 0. R sub 0. Pues simplemente uno escribe siempre las definiciones. Si uno va escribiendo las definiciones, entonces ¿esto qué es? Es I sobre S más D. ¿Cuánto nos da eso? Pues reemplacemos. 3. Entonces, vamos por acá, ¿no? Eso, entonces, la fracción de inertes es que 0,75 dividido entre 0,25 más 0. Más 0. ¿Sí? Y entonces eso nos da ¿qué? Nos da 3. Hallamos la composición de ¿qué? Hallamos la composición en base libre de inertes para el alimento. Bueno, pues ahora copiamos eso, lo editamos, lo pegamos. Esta es la ventaja aquí. No, este no es. Así no funciona esto. Entonces hacemos lo mismo, pero ¿para quién? Para el agente extractor. Entonces el Y de N más. de E su N más 1. Sí. Eso es, bueno, aquí porque esto se puede, pero a mano es más rápido. N más 1. Y entonces lo mismo, ¿cierto? Entonces simplemente vamos a hackear nuestro cuadrito. ¿Cuánto vale Y su S? Pues vale ¿qué? 0. 0. Esto vale. La fracción de soluto vale 0, ¿cierto? Entonces eso me da ¿qué? 0. Eso me da 0. Y acá eso me da ¿qué? 0,75 sobre ¿qué? Pero aquí estoy. No, profe, es que ahí arriba la de Y sube N más 1 es 0 sobre 0 más 1. Ah, sí, porque no es que es infinito, ¿no? Sí, profe. Ahora sí. A 0. Bueno, gracias. Los inertes, ¿cuánto valen acá? 0. 0. Sobre 0,25 más 0. ¿Y eso nos da? Más 1, 0. Eso nos da un 0. ¿Listo? Entonces, pues vamos a resolver con esta ecuación. Ahora vamos acá nuevamente donde habíamos indicado la cosa. Y entonces, ¿qué vamos a escribir? Que eso me da ¿cuánto? Eso me da 1, ¿cierto? Profe, ahí donde tiene 0,25 también es 0 más 1. Por si algo. ¿Acá? Ahí, sí, profe. No, espere. ¿Sí? Esto es 0. Sí, es 0 más 1. Sí, sí, profe. Sí. Un 0. Y eso me da 1. Perfecto. Ahora sí.
Y entonces, el n, ¿cuánto? Nos traemos aquí un valor de n. Eso igual a 3. Aquí nos traemos un x. Igual a 0. Aquí toca salir porque si no, no me deja aquí. Pues traemos el que borra y listos. ¿Qué pasó? Igual a qué, esto es que 0. Sí, profe, 0. 0, ¿cierto? Sí, señor. Y 0. Siguiente paso, ¿cuál es? Pues muy simple, vamos a plantear una ecuación, la primera ecuación, entonces vamos aquí paso a paso. La primera ecuación, pues la vamos a plantear por el lado del soluto. Y por el lado del soluto decimos el n de R0, ¿cuánto vale? ¿Vale? 3. 3. Es igual a una constante A que no conocemos, más una constante B que tampoco conocemos, por el X, que vale ¿qué? 1. Sí. Segunda ecuación, pues n, el n vale 0. Es igual. Eso es igual a una constante A más una constante B por 0. Y entonces, ¿qué tenemos? Pues que A es igual a 0. A es igual a 0 y B es igual a 3. Igual a 3. A Sí. igual a 0, B igual a 3. Listos. Ya resuelta nuestra... Control Z. Y resolvemos chicharro. Se me mejor borrador Z y control Z. Entonces, ya sabemos que nuestra función de que me representa el balance de masa simplemente a qué es igual. N igual a 3x. X. Listo. N igual a 3x. Entonces, ahora sí vamos a calcular el mínimo. Entonces, quedamos por acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a resolver. Vamos a resolver. ¿Qué vamos a resolver? Dos ecuaciones. ¿Cuál ecuación? Balance de masa. N igual a 3x, primera ecuación, y N igual a 2,5. ¿Igual a qué? A 2,5. 2,5. Y entonces ya tenemos resuelta el problema. ¿Cuánto vale el X? ¿Y qué es lo que estamos resolviendo ahí? Cuando calculamos encontramos algo que se llama ¿qué? El X. X mínimo. Mínimo. ¿Cuánto nos da eso? Eso da 5 sextos. Pues eso nos da 2,5 sobre 3, ¿no? Sí, 5 sextos, sí, señor. 2,5 sobre 3 a 5 sextos. ¿Sí? Sí, profe. 5 sextos, bueno. 5 sextos. Ustedes tienen ya la calculadora. Entonces, da una fabulosa suma de 5 sextos. Pero me hace falta calcular el n mínimo. Entonces, ¿cuánto vale el n mínimo? A ver, si ya la vieron. 2,5. Porque 5 medios, profe. Sí, eso, 5 medios. 5 medios, sí. Sí, porque uno entraba, pues, aquí debemos parecer más formalitos en la función de retención. ¿Dónde estaba la retención? A ver, tenemos que haber escrito n igual a 2,5 para todo x, o para x entre 0 y 1, ¿no? Sí, Entonces, sí. cualquier valor, ¿cierto? N es igual a... Teníamos ahí, entonces n vale 5 medios. Sí. 5 medios. Y ahora sí, simplemente lo que vamos es a calcular, pues vamos a los apuntes, ahora la ventaja en esto, ustedes pueden estar mirando los apuntes a la hora del parcial, eso n más 1, buscamos aquí mínimo, es igual a una fracción, ¿cierto? Bueno, esto es igual a, ¿qué es la cosa? A R0'. Recuerda que todo esto faltaba colocarle aquí las primas. No hemos calculado las primas, ¿no? No. Bueno, pues ahora dejémoslo indicado.
R0' multiplicado por una fracción. Acá. ¿Cuál es la fracción? Pues ustedes tienen ahí los apuntes y entonces esto es que X de R0, ¿cierto? R0 menos el X mínimo dividido entre ¿qué? El X mínimo. Entre el X mínimo menos el Y de su n más, el Y de su n más 1, ¿cierto? Sí, sí, Bueno. señor. Menos el Y de E su n más 1. De E n más 1. Bueno, lo podemos ver desde el otro lado, ¿no? Como quieran. Nos hace falta calcular primero el R0 mínimo. El R'0. Pues nos tocaba calcularlo por acá. ¿Cierto? Vamos a escribirlo por acá. Vamos a recordar que es el R'. Es con esto. R'. R' sub 0. Después vamos a escribamos la definición. ¿Esto a qué es igual? Pues esto es al R. R0. Al R sub 0. Que Por multiplica a 1 menos X. a 1 menos la fracción de ¿qué? De inertes. De inertes. Y entonces ya podemos calcular el valor. ¿Y eso cuánto me da? Pues eso me da que 1000. Entonces, sí, es 1000 por 1 menos 0,75. Eso nos da ¿cuánto? 250 50 kilogramos. kilogramos. 250 kilogramos. ¿Listos? Entonces, ahora sí, ¿cuánto me da el solvente mínimo? Pues ya lo que me queda acá es reemplazar, ¿cierto? Entonces, 250. 250. Y escribimos aquí la fracción que corresponda. Entonces, me dice que el X de R0 nos dio ¿cuánto? Entonces, vamos y lo calculamos. El X de R0 me dio 1. 1 menos el mínimo que me da 5 sextos sobre 5 sextos menos 0, y eso es igual a un quinto. Sextos sobre 5 sextos menos 0. Menos 0. ¿Y eso da 50. ¿Todo eso cuánto nos da? 50 kilogramos. 50. 50 kilogramos. ¿Listos? Profe, arribita. No es 56, es 5 sextos, ¿no? 5 sextos. Sí. Eso, 1 menos 5 sextos es ¿qué? Un sexto, ¿no? ¿Sí? Sí, señor. 5 sextos me da un quinto, por 250 me da 50. Entonces, aquí el problema pues no me está diciendo que calculemos eso, pero mejor vamos a calcularlo. Aquí, perdón. Vamos aquí. ¿Cuánto vale alfa?
acá. Profe, alfa me dio 8. Alfa, entonces, ¿alfa a qué es igual? Pues alfa es igual al solvente de operación, ¿cierto? Sí, Solvente de operación. Vamos a escribir aquí las definiciones. SUN más 1. Ah, pero bueno, toca escribir acá, esto es por acá. Solvente de operación sobre el SUN más 1 mínimo. Mínimo. Por acá donde estaba el mínimo, bueno, aquí tratemos de usar la misma nomenclatura para no estar escribiendo tanto. Entonces, bueno. Y entonces eso ya aquí tenemos los números y hacemos la división. Entonces, 400, división vamos a hacer, pues 400 sobre dividido 50. entre 50 y entonces ya Eso tenemos es que igual a el alfa es 5. igual a ¿Qué? A 8, ¿no? 8, profe, 8. Bueno, entonces nosotros, ¿qué podemos decir? Pues Alfa es mayor a podemos certificar que alfa es mayor a 1. mayor que 1. Con esto sí, ya ahora sí empezamos a resolver nuestro problema. Nuestro problema. Entonces, ustedes ya tienen el algoritmo, ya sabemos que calculamos la primera etapa. El siguiente paso, ¿cuál es? Calcular la mezcla, ¿cierto? Entonces, a la primera etapa entran 1000 kilogramos, el solvente 400 kilogramos, calculan la mezcla, resuelven el sistema, tienen la primera etapa. El alimento de la segunda etapa es ¿cuánto? Pues es R1. El solvente, los mismos 400. Ahí vuelven a calcular el punto de mezcla, resuelven el sistema, calculan R2. Con R2 es el alimento de la etapa 3. A ese alimento le adicionan 400 kilogramos y pues tienen lo que nos pregunta el problema. Entonces, ¿cómo calculamos el soluto recuperado? Pues el extracto de la etapa 1 por Y de E1, eso me da el soluto de la primera etapa, más el extracto 2 por Y de E2, más el extracto 3 por Y de E3, me da el soluto que se recuperó, dividido entre el soluto que entra. Entonces miramos de dónde entró el soluto, solamente en el alimento, y eso me dará la recuperación. Listo. Pero ustedes ya pueden seguir el algoritmo. Ahora es simplemente afinar el algoritmo. El primer paso ahí, ¿cuál es? Calcular el X de la mezcla. Y ustedes tienen las ecuaciones, ya tenemos todos los datos. Miren que están todos los datos, que es lo más interesante. Tenemos todos los datos y entonces podemos calcular. Bueno. Vamos a mirar el 3, que es un ejemplo para que nos rinda, entonces es un ejemplo de múltiples etapas, pero en corriente directa. Entonces vamos a mirar el 3. Vamos a tratar de mirarlo lo más rápido, ¿cierto? Para poder proponerlo el problema y por lo menos poder calcular el polo. Me interesa es que calculemos el punto F, el punto P' o el foco, como llamemos, dice. Entonces, unas arenas petrolíferas contienen 20% en peso de petróleo. Se extraen en un sistema de múltiples etapas contracorriente usando nafta. Eso es un problema de la industria petrolera. Siempre cuando perforan por allá los pozos, se produce mucha arena, mucha arenisca, ¿cierto? Y esa arena viene impregnada de petróleo. Antiguamente eso lo amontonaban por allá. Lo iban amontonando y eso era un problema para los operadores del pozo. En la medida en que el crudo empezó a aumentar de valor, que llegó casi hasta los $130 el barril, cuando normalmente un barril de crudo valía $13,
$13 y el crudo muy bueno, el WTI que llaman, estuvo como en $20. Y eso llegar después en los 70 con la crisis del Medio Oriente, llegar casi a $150, pues dijeron, no, por aquí lo que estamos es perdiendo plata. Entonces todas esas arenas que estaban por allá amontonadas las empezaron a lixiviar. Eso fue una tecnología canadiense. Y lixiviaban las arenas, recuperaban el crudo y entonces un problema que estaba ahí, pues se les convirtió, fue en una fuente de ingreso. Entonces ya esa arena libre de crudo la podían llevar para otros lados. De eso se trata el problema, ¿no? Entonces lo que llaman las famosas arenas petrolíferas. Entonces son cuando se hacen las perforaciones, entonces el crudo va aflorando y entonces, pero eso no es de todos los sitios, de todos los sitios donde hay pozos petroleros. Aquí en Colombia, donde está datado que hay ese tipo de arenas, es por allá en el sur del país, por los lados del desierto de la Tatacoa. Entonces cuando empiezan a perforar, pues no encuentran roca madre, sino arena, y entonces eso, arena por montón, la guardan, la lixivian, recuperan. ¿Con qué la lixivian? Con nafta. ¿Qué es nafta? Pues es un derivado del crudo, ¿no? Desde la refinación. Es una nafta, se llama así nafta. Bien. Entonces, veamos a ver. Bueno, vamos a seguir leyendo. Entonces, unas arenas petrolíferas, como para saber de qué es lo que vamos a lixiviar, ¿no? Contiene 20% en peso de petróleo. Se trata en un sistema de extracción múltiples etapas en contracorriente con nafta para separar el petróleo. El extracto formado por petróleo y nafta, tiene una composición 36% de peso en petróleo. El refinado está constituido por la arena acompañada por la solución retenida en la misma. Arena acompañada de solución. El refinado está constituido por la arena acompañada por la solución retenida en la misma. Bueno, está bien. La cantidad de arena en el refinado constituye el 30% en peso del refinado. Calcula el número de etapas teóricas necesarias y al sistema entran 2.500 kilogramos de arenas petrolíferas y se emplean 15.000 kilogramos días como agente extractor. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a extraer daticos. Entonces, pregunta, ¿necesito base de cálculo o no necesito base de cálculo? Sí, profe. Entonces, ¿por qué necesitamos base de cálculo? ¿Y cuánto vamos a tomar de base de cálculo? Un día. Un día, listo. Porque como hay unos flujos, me dicen que el alimento, ¿cuánto es? Me dicen 25.000 kilogramos día de arena y 15.000 kilogramos día de nafta. Entonces, si eso es un día, entonces ya podemos escribir cuánto vale R sub 0. Y todo lo que escribamos, exacto, y todo lo que escribamos, pues ya me está quedando que por día, no necesitamos volver a escribirle ahí. Entonces, R sub 0 nos dice que son 25.000. 25.000, ¿qué? Kilogramos. R sub 0. Primero. El agente extractor, ya me lo dan. E sub N. N más 1. Y eso me dicen que vale ¿cuánto? Que vale 15.000, ¿no? Sí. 15.000 kilogramos. Listos. Ahora vamos a escribirle acá la composición del alimento. Escribamos la composición del alimento. A ver. Entonces tenemos que escribir la fracción. ¿La fracción de qué? De soluto. Fracción de soluto. ¿Cuánto es la fracción de soluto del alimento?
¿Alguien me ayuda? 0.2. 2. 0. Va a que colocarle puntos para no embolatarme con las comas de un lado para el otro. La fracción de solvente. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale la fracción de solvente? Le damos el enunciado. Unas arenas ¿Cero? pues contienen 20% en peso de petróleo, o sea, se trata en un sistema de extracción. Entonces, ¿cuánto vale el solvente? El disolvente, 0. 0, porque las arenas no tienen todavía nafta ahí, ¿cierto? Entonces eso vale 0. Y me falta calcular la fracción De inertes sobre la de inertes. Fracción de inertes. ¿Cuánto es la fracción de inertes? 0.8. 0,8. Listo. Entonces ya tengo la composición de... Ah, bueno, aquí para que nos quede... Ah, es que aquí no le escribimos un... Me gusta más escribir... un paréntesis. Porque uno puede decir después... para ir acomodando los datos, y entonces esto hay que decir por acá que se perdió. Bueno, esto que nos toca escribir por acá, que está en dónde, que es de la corriente R, 0. Listo. Con esto, ¿qué podemos ir adelantando? Ya podemos calcular directamente, sin darle tanta vuelta a la cosa, podemos calcular qué vamos a calcular. Esto se disminuyó el tamaño. ¿Cómo hago para aumentar el tamaño de esta pantalla? Bueno, entonces vamos a calcular rápidamente el X. Profe, ahí abajo en la parte, ahí. ¿Lo puedo aumentar o disminuir? No, me toca aumentarlo. Pero se me perdió. Pues ahí le toca que suba con la manita. Eso. Ah, ya, gracias. Bueno. Ahora sí. Ahora quedó como muy grande, pero bueno. Podemos calcular rápidamente, ya sin hacer tantas operaciones, ¿cierto? Ya como sabemos cómo se calcula esa parte, entonces escribimos simplemente que esto es igual a ¿qué? Es igual a una fracción, ¿cierto? Donde tenemos la fracción de soluto. Fracción de soluto es 0,2 dividido entre ¿qué? La fracción de soluto más la fracción de solvente. ¿Cuánto es la fracción de solvente? Eso es 0. Y entonces, ¿cuánto me da el X de R0? Pues 0,2 dividido entre 0,2 más 0, eso me da 1. ¿Sí? Y podemos calcular de una vez el N de R. De R sub 0. Y eso también lo podemos escribir de una vez, la definición, ¿cierto? ¿Cuál es la definición? Pues las fracciones. ¿Y cuántos son las fracciones? Entonces, X sub I vale ¿qué? 0,8 dividido entre la suma de las fracciones de
soluto, que es 0.2 más 0, y eso nos da ¿cuánto? ¿Cuánto nos da eso? Eso nos da 4. Ya tenemos. Podemos también calcular la nafta. ¿Qué me dice con respecto al solvente? ¿Qué me dice con respecto al solvente? Entonces acá vamos a colocarle un cuadrito. Y podemos escribir aquí rápidamente las composiciones del solvente para que no nos... Entonces aquí simplemente decimos que esto es el Y de NR es un N más 1. De N más 1 y el N. Entonces la fracción de la nafta, ¿qué podemos decir? Como no solo me dicen que la nafta son 15.000 kilogramos día, pero lo que voy a asumir es que la nafta es pura, ¿cierto? Entonces no tiene soluto y es solamente solvente, entonces eso me da 1. Pongamos aquí otro cerito para que no nos confundamos. Entonces eso me da ¿cuánto? Eso me da 0. Esto no tiene, esto tiene ¿qué? Eso no tiene inertes, entonces esto es 0. No tiene soluto, solo solvente, solvente puro. Y entonces eso me da ¿qué? 0. Eso ya me dio 0. Perfecto. Podemos calcular de una vez, así de cálculo rápido, podemos, ya como tenemos las fórmulas, podemos calcular ¿qué? Vamos a calcular el valor de R0', que es lo que necesitamos. R0'. R0'. Y entonces esto es simplemente, ya escribimos la definición, estos son R0, que son ¿qué? 25.000, multiplicado por la fracción de inertes, y la fracción de inertes ¿cuánto es? 0,8. Y eso nos da ¿cuánto? Profe, a mí me da 5.000 kilogramos. 5.000 kilogramos. Aquí en el ejemplo anterior nos faltó calcular también el E', ¿no? Pues vamos aquí para que no se nos olvide. El E', vamos a calcular el E' de E sub N más 1. De E sub N más 1. Y entonces el E sub N más 1, pues aplicamos la definición, ¿no? ¿Eso a qué es igual? Pues es igual a los 15.000 que me dan, multiplicado por 1 menos la fracción de inertes. ¿Cuánto es la fracción de inertes en el agente extractor? Pues es 0. Y entonces eso me da ¿cuánto? 15.000. 15.000. ¿Sí? 15.000. Listo. Entonces ya tenemos nuestras corrientes para hacer los balances. Bueno, sigamos leyendo. A ver. Sí. Una pregunta es que cuando usted calculó Durito, el alfa, es que no le escucho casi. ¿ya se escucha bien? Sí. Es que en el ejercicio 2, cuando calculamos el alfa, para asegurarnos de que era mayor que 1, sí. Siempre, o sea, en la fórmula dice es E' su N más 1, y creo que usted colocó, aunque creo que da lo mismo. Sí, son primas, sí. Es que por eso le estaba diciendo que corrijamos de una vez.
tocaba calcular primero los primas, ¿cierto? Como el solvente era puro, entonces vamos, eso agreguémoslo de una vez porque después se nos queda por ahí un error maluco. Aquí nos tocaba escribirle E su n más 1 prima, ¿cierto? Aquí tocaba, esto es prima. Aquí como colocamos, tal vez no se nos borre. Listo. Aquí. Así. Y aquí lo que siempre calculamos es el solvente mínimo prima, ¿no? Hagámoslo bien. Así. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aquí está la clave del problema. ¿Y por qué les digo que es la clave del problema? Porque en el enunciado, de este enunciado vamos a sacar el arrastre. Ah, bueno, allá en el primero nos faltó decir que no había arrastre, ¿no? Ahí no lo, para cuando empiecen a resolver la etapa nos falta el arrastre. Aquí vamos a que nos quede bien clarito. ¿Qué nos hace falta por escribir por acá? Vamos a escribir lo que tenemos que hacer. Función de retención. Función de retención. Entonces, mi pregunta es, vamos a leer, y quiero que me lean este párrafo que dice, el refinado está constituido por la arena acompañada por la solución retenida en la misma. Lo que me va a estar diciendo es que en el refinado hay solución y arena, ¿cierto? Dice, la cantidad de arena en el refinado constituye el 70% en peso del refinado. Entonces, lo que tenemos que escribir de ese enunciado es que R es igual a ¿qué? Entonces me dice que el refinado, la cantidad de arena, el refinado está constituido por la arena acompañada por la solución retenida. ¿Qué es la solución retenida? Pues la solución retenida es S más D, ¿cierto? ¿Quién va acompañando esa solución? La arena. ¿Qué es la arena? Los inertes. ¿Cierto? ¿Así está claro o no está claro? Ahora, tenemos que meterle a estos numeritos. Entonces, ¿cuál es la composición de la arena en el refinado? La composición en el refinado. 0,7. 0,7. Bueno. Entonces, 0,7. 0,7. Y entonces, ¿cuánto vale la solución? $0,3. 0,3. Porque me dicen que en el refinado hay solución y arena. Entonces, si la arena vale 0,7, pues la solución debe valer 0,3. La solución, no el soluto, ¿no? Bueno, ¿y eso cuánto nos da esa cantidad fabulosa? 3 séptimos. 3 séptimos. Bueno. 3 séptimos. 3 séptimos. Bien. ¿Qué tipo de retenciones? Constante. Constante. Entonces, la forma de la retención es R
No, no, esa no, profe. R igual a K. Sí. R igual a K. Bueno. Profe, yo tengo una duda, o sea, no me queda muy claro en la función de retención cuando yo reemplazo esos valores, ¿lo tengo que hacer con lo del refinado o... No, pero vamos a leer. Dice, el refinado, no me está diciendo si es el primero, el segundo, el tercero o el último. El refinado, estamos refiriéndonos a la totalidad. El refinado está constituido por la arena acompañado por la solución retenida en la misma. Solución retenida en la misma. Eso ya me da una idea que estamos hablando de qué? De la retención. ¿Esa era la duda, Valentina? Ah, ok, sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, si R es igual a K, ¿cuánto vale N? 7/3. Bueno, N igual a 7/3. 7/3. ¿Por qué 7/3? Porque N es 1 sobre R, ¿cierto? 7/3. 1 sobre K. 1 sobre K. No, N es 1 sobre R, pero si R vale K, pues entonces nos queda 1 sobre K. ¿Listo? Pero a veces es bueno, porque a veces, para resolver a veces los problemas por simple inspección, ¿cierto? Y ahora les enseño algo. Aquí es bueno que escribamos para todo, o mejor acá, para X entre qué valor. Ahora miremos por acá si encontramos lo que necesito, los menores. ¿Dónde está? Por acá debe estar menor igual, si tiene por acá menor igual. Sí. A 1. Menor o igual que 1. Se me perdió. Acá. Es para todo X, ¿cierto? Para todo X. Bueno. ¿Qué otra cosa tenemos? ¿Qué es lo que me dice ahora? Es, bueno, me falta la función de retención, escribamos por acá otro datico adicional y es la función de arrastre que la vez pasada nos la pasamos por la faja. Función de arrastre. Entonces necesitamos escribir por acá el N de los E. ¿Cuánto vale? Tenemos 0. datos que me digan, vale 0. 0. 0. No hay arrastre. No hay arrastre. Y entonces no hay arrastre. Y es constante, ¿no? Igual a 0. Listos. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué otro? Ese 36%, ¿qué es? El X es el Y, ese E, o sea, el del extracto. Sí, ¿Qué es? Entonces, aquí hemos cometido un error, ¿cierto? A ver quién me dice qué error cometimos. Que debíamos haber hecho primero, como esto es en contracorriente, debíamos haber pintado un matachito para ponerle corrientes. Es un matachito que me representa todo el sistema, ¿cierto? Después que por acá debe haber N etapas. Sí. ¿Listo? Porque es que si uno no escribe estos matachitos después para ir a buscar datos, eso sí es una verdadera tragedia. Aquí hay N etapas y entonces, pues, si hay N etapas, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a colocarle las corrienticas aquí, las corrientes
acá. El alimento, perdón, el extracto, el alimento. Y el refinado. Bueno, es que como torsión con las rayas, pero bueno. Perfecto. Entonces, aquí sí nos toca, bueno, aquí a puro pulsito vamos a pintarle. Y entonces, pues vamos a colocar el valor de las corrientes. Por acá vale ¿qué? Por aquí, ¿quién va? E'. E'1. ¿Cierto? E'1 y por acá tiene que ir ¿quién? Por acá tiene que ir R⁻. Entonces, R⁻. R⁻. Si por acá va R⁻, entonces por acá tiene que salir Refinado. el refinado. ¿Qué pasó aquí? Ay, fue madre, me salí. Oh, no, cambié de pantalla nada más. Entonces por acá debe haber el refinado, R⁻n. Y si por acá va a estar el extracto, entonces por acá debemos colocarle el agente extractor. Al principio ahí nos embolatamos un poco, pero N+1. Eso N+1. Eso N+1. Ahora sí. Entonces tenemos aquí un dato de 0,36. ¿Eso qué es? Una composición de... ¿Eso qué es? Está en el extracto, una composición del extracto de inerte. ¿Cómo? Es una composición. Sí, tenemos 4, su merced. ¿Cuál de esas 4? A ver. Profe, el Y El de, soluto, la YSC. ¿El Y de quién? de YSE. Es la composición del extracto. Sí. El YSE. Y eso es. Sí, porque... Entonces toca escribir por acá. Hay que escribir, ¿cierto? Disolvente de una vez. La corriente E. Te vamos a escribir de una vez que eso es un valor. Aquí, mejor. Vamos a hacer bien clarito. Esa es la composición del extracto. Recuerden que en contracorriente solo hay un extracto, el Y de E'. Entonces, no sabemos la corriente, pero vamos a escribir la composición de ese extracto. Entonces, ustedes me dicen que eso es, ¿qué? Y eso es de soluto. Sí. ¿Cuánto me dio? 0,36. Sí, y faltaría el de Y. ¿De quién? De D. ¿Cuánto me da? 0,64. ¿Seguro?
Sí. 0,64. Y Sí, profe, a mí también me dio lo mismo. Y el Y sub I, 0,36. Sí. el Y sub I vale ¿cuánto? 0,36, profe. El Y sub I, 0. ¿Por qué el Y sub I vale 0? ¿Por qué puedo decir que esto me vale 0? Porque dije aquí que no hay arrastre. Si no hay arrastre, ¿qué significa? Que toda la composición, las fracciones de inerte en la fase liviana es ¿cuánto? 0. ¿Listo? 0. 0. Por eso tocaba escribir, no, es que es mejor escribir que no haya arrastre. Entonces, digamos que esto es de la corriente E1. ¿Listo? Con esto, ahora sí nosotros ya podemos calcular entonces las fracciones en base libre de inerte. ¿Para quién? Para la corriente E'1. Entonces vamos a escribir por acá el Y. Vamos a escribir acá, me gusta más usar los paréntesis. Entonces quedamos por acá. El Y de quién? El Y de E. El Y de E1. Y entonces, ¿cuánto vale el Y de E1? Pues simplemente vamos a escribir la definición. Y lo calculamos numéricamente para que no tengamos ese. Entonces, simplemente esto es S dividido entre ¿qué? Entre S más D. ¿Y cuánto me da eso? ¿Cuánto me da eso? Hágame en esa división. ¿Cuánto les dio? ¿Me ayudan? 9/25. ¿Cuánto? Divían el soluto en... 0,36. Era obvio, ¿no? 0,36. Ahora calculamos el N de E1. Entonces, para no embolatarnos, pues escribamos la definición. Eso es igual. Pero yo le puedo escribir aquí la definición. Siempre uno escribe la definición y luego reemplazar. Simplemente se reduce a que a reemplazar. Y sobre S más D. ¿Y eso cuánto me da? Y sobre S más D en E1, ¿cuánto es eso? Hagan la división. 0. Listo. Muy bien. Listo. Ahora, ¿qué sigue? Entonces ya tenemos el Y de E1, el N de E1, ¿cierto? Tenemos esa parte. Ahora tenemos que, primero, antes de hacer cosas, demostrar que ese solvente me sirve. Porque si esos 25,000 no me aguantan, ¿para qué vamos a hacer la extracción? Y luego si miramos qué me hace falta, qué me sobra, vamos a calcular el polo, vamos a calcular todas las cosas, ¿cierto? Pero no alcanzamos. Profe, Entonces, qué pena interrumpirle. Señor. Es que tengo una duda porque en el diagrama todas las corrientes son libres de inertes. ¿En cuál diagrama? Donde aparece el número de etapas del refinado, El alimentos. problema se resuelve en base libre de inertes. Ah, listo, profe.
Todo se resuelve en base libre e inerte. Luego me dice, bueno, calcule las corrientes y las composiciones totales. Recuerdan que ahí en el algoritmo hay un pasito, ¿cierto? Que dice, bueno, entonces ya calculó las primas, ahora calcúleme la composición total y las corrientes totales. Porque el problema siempre se resuelve por comodidad en base libre de inerte. Bueno, dejamos ahí. Mañana viernes podemos hacer un taller por la noche si les parece bien. ¿Pueden a qué horas? ¿Jóvenes? ¿A las 8, profe? 8 o 7, sí. Sí, Bueno, profe. 8 de la noche entonces. Listo, profe. Calculadora y vamos a hacer este completico. Este lo hacemos completo. Los demás siguen igual. Este lo hacemos completo. Entonces, ¿qué me queda para que ustedes vayan avanzando? Colabórenme con el solvente mínimo. Calculemos el solvente mínimo y ya para que en la clase mañana vayamos a resolver, porque no tengo sino R0' y tengo E sub n más 1'. Tengo que calcular E1' y tengo que calcular R sub n'. Cuando tenga esos 4 puntos, encuentro el polo. Después del polo, sí ya es resolver etapa por etapa. Listo, muy bien. Gracias. Bueno, nos vemos mañana entonces. Buen día. Tengan calculadorita Gracias. mañana, por favor. Gracias. Igualmente, profe. Gracias. Bueno, Gracias, profe. espero mañana bien con pilas con la calculadora y vuelvan a repasar y calcúlenme en el primer problema, ¿no? Listo, profe. Bueno, muchas gracias. Gracias, profe. Bueno, buen día para todos.